Hola, buenas. En este vídeo mi intención es mostraros cuáles son los fundamentos eléctricos que rigen el funcionamiento de un motor de arranque. Realmente lo que os voy a contar es extrapolable a cualquier motor eléctrico. Como es un contenido eminentemente teórico, si os parece nos vamos al ordenador y allí seguimos hablando. Vamos para allá pues. Bueno, ya estamos por aquí en el ordenador y vamos a meternos un poco en manteca. Venga, vamos a hacer una introducción a lo que necesitamos, lo mínimo por cierto, o sea que tampoco hay que asustarse. Saber para poder entender de qué va esto de los motores eléctricos, que en definitiva es de lo que estamos hablando. No hablamos del componente motor de arranque, hablamos de un motor eléctrico como cualquiera. Hay muchísimos y son todos iguales, ya digo. Antes de nada, ¿por qué un motor es un elemento que absorbe una potencia eléctrica y genera una potencia mecánica? ¿Qué ocurre ahí dentro? Lo que ocurre ahí dentro es que aparecen básicamente de forma un poco más sofisticada, no mucho más, el jueguecito de los imanes, que los domingos por la tarde estás aburrido y te pones a juntar dos imanes y según como lo pongas se pegan entre ellos o se alejan, es decir, aparecen, dicho de otra forma, unas fuerzas de atracción, repulsión entre imanes. Bien, voy a conseguir mediante fuerzas atractivas repulsivas de campos magnéticos, ahora digo lo que es eso, que un eje gire. Bien, para ello hay que hablar de, obviamente, qué es un campo magnético. Básicamente un campo magnético, de la forma más sencilla que se me ocurre decirlo, es una perturbación en el espacio alrededor de un tipo de material. ¿Qué tipo de material? La magnetita. ¿Qué es la magnetita? La magnetita es un mineral que se conoció desde mucho antes de los griegos y que tienen una peculiaridad, y es que atraen al hierro o a gran cantidad de aleaciones que contienen hierro en su composición. ¿Atraen al aluminio? No. ¿Al cobre? No. ¿Al plomo? No. Solo al hierro. Es decir, materiales ferromagnéticos. Bien. Hay que hablar del concepto intensidad de campo magnético. Se representa por la letra H y lo encontraréis en las unidades que más se usan son o los Gauss o los Tesla. No hay que entrar a hablar de esto. Básicamente quiero explicarte el concepto. ¿Qué es un campo magnético y qué es el concepto de intensidad de campo magnético en un punto de ese campo? Bien. Cógete una virutita metálica y suéltala alrededor de un imán. Bien, si en esa zona donde has dejado la virutita, la fuerza con la que atrae el imán a la viruta es alta, quiere decir que la intensidad en ese punto es alta. Si por el contrario la fuerza de atracción es pequeña, quiere decir que la intensidad es pequeña. En definitiva, para una misma virutita magnética, que se conoce como unidad de polo magnético, pero no hay que marearse, a una misma distancia, si el imán es potente, genera un campo magnético potente en esa zona y por tanto la fuerza es grande. Si por el contrario esa fuerza es pequeña, se puede decir que el campo magnético es pequeño, no es intenso, y por tanto en esa zona la intensidad es pequeña. Los imanes tienen dos regiones, la región norte y la región sur. Bien, es un convenio que se ha seguido así y poco más. Cuando tú ves imanes en la representación de los libros, ves como un mapa, unas líneas. ¿Qué es eso? Bien, son representaciones teóricas, no existen, pero ayudan a entender los procesos magnéticos de forma bastante fiable. ¿Qué representan esas líneas? Bueno, esas líneas llamadas líneas de campo magnético lo que representan son las trayectorias
con las que la unidad de polo magnético sería atravesada si la dejaras en un punto de esa línea. Al unir distintos puntos y sacar sus tangentes sale lo que se conoce como línea de campo magnético. Tampoco quiero entrar mucho en esto sin tener un dibujo delante, por eso aguántamelo, espera un poco que ahora te cuento. Antes de eso, los campos magnéticos puedes conseguir que interactúen entre ellos, ya sabéis, de dos formas. O bien sumándose de la forma aditiva que se llama, o la forma sustractiva que es restándose. Al final tú puedes conseguir con la interacción de campos o bien fuerzas atractivas o fuerzas repulsivas. ¿Cómo se vería eso si tuviera unas gafas que ven campos magnéticos? Mirad, aquí en el dibujito te he puesto el típico imán con las líneas de campo. Mirad, acuérdate, si yo pongo aquí una virutita, unidad de polo magnético, va a ser atraída en esta dirección. La tangente a la curva en ese punto, acuérdate, uniendo todas las tangentes me sale la correspondiente línea de campo. El hecho de que aquí una, aquí otra, ¿qué quiere decir? Que la fuerza en dinas de atracción de cualquier virutita puesta encima de esa línea es la misma. Si la pongo aquí, la fuerza en toda esta trayectoria es la misma. ¿En medio que hay? También hay. Lo que pasa es que no puedo dibujarlo, porque si no se llenaría todo. Bien, ¿qué ocurre si yo cojo dos imanes jugando el domingo por la tarde y juntándote con su? Se suman. Se convierte en un macroimán con intensidades que son la suma. Las líneas de campo se distorsionan e interactúan entre ellas de una forma parecida a esta, ¿vale? No quiero entrar mucho al asunto porque creo que se excede del objetivo con este vídeo. Aquí, en esta zona, veréis, si yo junto norte con norte, sur con sur, las líneas de campo no llegan a interactuar, es decir, chocan, repulsión. Si por el contrario junto norte con sur y sur con norte, las líneas interactúan a atracción. Igual lo contrario, de la arriba aquí abajo, sur con sur, repulsión, suma, repulsión. Creo que queda un poco bastante más claro con el dibujo a cuando estaba diciendo. La magnetita tiene el poder que tiene y no depende de el tamaño del imán, sino depende de un poco el reprise magnético que tiene. Pero resulta que puedo conseguir un campo magnético sin magnetita. ¿Cómo lo puedo hacer? Con la aplicación de una tensión a un conductor eléctrico. Efectivamente, voy a generar una perturbación alrededor del conductor que en efecto, a efectos prácticos, equivale a un campo magnético. Pero como no está originado por ningún imán, sino por una corriente eléctrica, ese campo magnético absorbe el calificativo y se llama electromagnético. Pero meteos en la cabeza que es lo mismo, vale para lo mismo y hace lo mismo. Con una salvedad. No existe una región norte o sur. Se simultanean en el espacio. ¿Qué estoy diciendo? Si tú te coges un conductor, le das tensión, aparece una intensidad de corriente. Pues bien, a su alrededor aparece un campo electromagnético con líneas de campo, como la veis. Punto. La intensidad de este campo electromagnético, ¿de qué depende? De la intensidad de corriente eléctrica. Punto. No depende de nada más. Por lo demás, se comporta como un campo magnético al uso. Si se quiere saber en sentido de las líneas de campo, en el sentido que giran, pues se aplica la ley del sacacorchos, pero tampoco os mareéis mucho con esto porque no tiene tampoco más interés. Bien, ese conductor rectilíneo
genera el campo electromagnético que genera. Y ya digo, depende únicamente de la intensidad de corriente eléctrica que la atraviesa. Dicho eso, ya os digo que las máquinas eléctricas necesitan sí o sí, con el mínimo consumo posible, generar el máximo posible de campo electromagnético. Pero resulta que el campo electromagnético no se puede generar hasta el infinito y no puede crecer porque depende solamente de la intensidad de corriente. Dicho eso, ¿puedo generar más líneas de campo? No. Pero lo que sí que puedo hacer es concentrar esas líneas de campo que estaban dispersas alrededor del imán en una determinada zona y hacer que esa zona sea la parte útil de mi máquina eléctrica. Me meto en el tema. Imaginaos el conductor anterior que consume I amperios, genera un campo electromagnético y ya habéis visto concéntrico. Pues bien, ¿qué ocurre si le doy esta forma de aro? Es decir, ¿qué ocurre si lo doblo en forma de espira, que es el nombre que recibe esta geometría? Pues bien, genera el mismo campo electromagnético, pero lo que ocurre es que si os fijáis en el centro de la espira, las líneas de campo confluyen todas en el centro. ¿Hay más líneas de campo? No, pero sí que hay una mayor intensidad en el centro, que es lo que hace que la espira sea un componente muy útil. Acabo de concentrar las líneas de campo sin aumentar el consumo, que era el objetivo. ¿Se puede conseguir más aún? Sí. ¿Cómo? Sin aumentar el consumo, a este conductor le doy n vueltas en forma de muelle o lo que se conoce como bobina. Bien, hay un efecto sumatorio en el eje de la bobina y termina comportándose como un imán, pero que no tiene magnetita, sino que al aplicarle tensión genera el campo electromagnético. Y aquí sí que es literal a un imán. ¿Veis que tiene su norte, su sur, al igual que un imán? Por eso este componente, esta bobina, se le conoce como electroimán. En este caso este electroimán es de núcleo, que es el interior, se llama núcleo, de aire. Luego me entenderéis por qué hablo de aire y no de otra cosa. ¿Cómo puedo conseguir aumentar aún más, concentrar aún más la intensidad? Sin aumentar el consumo de corriente. Voy a aprovecharme de una peculiaridad que se conoce como de los materiales, se me conoce como coeficiente de permeabilidad magnética. Resulta que hay materiales, los ferromagnéticos en concreto, que actúan como autopistas del flujo magnético. Aunque no lo creas, el aire es bastante resistente a ser atravesado por flujos magnéticos, es decir, presenta mucha oposición. Por el contrario, el hierro dulce, el acero, sobre todo hierro dulce, que es un tipo de hierro especial para este tipo de máquina eléctrica, presenta muy baja oposición. Por tanto, facilita mucho la conducción del flujo magnético. Obviamente, si yo tengo un electroimán que genera un campo magnético que sale por el norte y llega por el sur, si tengo una pieza metálica, que es esta, es un marco de hierro dulce, de material ferromagnético, y por su naturaleza, al flujo magnético le cuesta muy poco, mucho menos que al aire, pasar por el interior, la mayor parte del flujo magnético va a circular por ese camino de hierro. A este se conoce como armadura y al circuito formado se le conoce como circuito magnético. Pues bien, acabo de concentrar las líneas de campo en el interior. ¿Cuánto se concentra? Se puede multiplicar por cienes, incluso por miles, pero básicamente puedo conseguir
incrementos de entre 600 y 2000 veces el campo electromagnético en el interior del camino que si no estuviera. Es decir, vuelvo al electroimán anterior. Si le meto una barra de hierro dulce, en la barra se concentra la intensidad del campo electromagnético, se multiplica por 600, sin aumentar el consumo y sin aumentar el número de vueltas, es decir, con el mismo cobre. Obviamente es lo que se consigue y es lo que se usa en toda máquina eléctrica. Si te fijas, toda máquina eléctrica tiene cobre y tiene hierro, electroimanes. Pues bien, vamos a juntar el vino con la casera. Mirad, ¿qué ocurre si tengo un imán quieto que a partir de ahora lo voy a llamar estator? Y en su interior introduzco un trozo de cobre sin tensión. Pues no ocurre nada. Punto. Pero ¿qué ocurre si al trozo de cobre le doy tensión? Hay una interactuación entre el campo magnético del estator y el campo electromagnético del conductor, que a partir de ahora lo llama rotor. ¿Cómo interactúan entre ellos? Se enganchan, hacen un efecto que no quiero describir ahora, pero lo que termina la película esta es haciendo que el conductor sea expulsado hacia afuera, hacia arriba en este caso. Me han dibujado la orientación más efectiva, porque no todas las orientaciones valen. Tiene que ser la más efectiva para simplificar la exposición. ¿De qué depende la fuerza? Pues depende de 3 factores. Primero, la longitud del conductor. Longitud expuesta al campo magnético del estator, o también conocido como campo magnético inductor. Depende de la intensidad del campo electromagnético del rotor, o también conocido como el campo electromagnético del inducido. Cuanto mayor sea la intensidad de corriente, más intenso será el campo electromagnético y mayor fuerza. También depende de la intensidad del campo magnético del inductor. Obviamente, si es un imán permanente, es el que tiene y no tiene más. En esta figura se representa un poco cómo interactúan las líneas de campo del inducido y del inductor, ¿vale? Y la fuerza que se ejerce. Aquí hay reglas para todo. Hay otra regla, la regla de la mano derecha, en el que te dice que en función de las direcciones del campo magnético inductor, de la intensidad de corriente, la fuerza. No hay que marearse mucho, es simplemente que sepáis que hay una reglita que define las direcciones en función de las magnitudes que intervienen. Claro, hay un problema, y es que cuando el conductor ya ha sido expulsado, ha sido desterrado, se acabó la película. Y ahí poco puedo aprovechar. Tengo el tiempo que está moviéndose con una fuerza, se desarrolla un trabajo mecánico, pero una vez fuera del dominio del imán del estator, del inductor, se acabó. Bien, hace falta que esto hay que dar una vuelta. ¿Qué vuelta se le da? ¿Cómo puedo conseguir que este aprovechamiento sea más efectivo? Pues muy sencillo. Mira, la espira, que es esta de aquí, le voy a dotar de un eje de giro con su apoyo, que aquí para simplificar no me la han puesto. Bien, mira, según la regla que he dicho antes y las tensiones que me aparecen en el dibujo, con el norte aquí y el sur aquí, en esta región de la espira aparece una fuerza hacia abajo y en esta otra región hacia arriba. ¿Qué pasa aquí? Me preguntaréis. Pues no pasa nada, porque esto no trabaja. Esto simplemente es un puente para que esta zona de la espira, que se llama zona activa, deje pasar la corriente eléctrica y alimente a la otra zona activa de la misma espira, que es esta de aquí. Y bien, aquí igual se ve mejor cómo esta disposición va a hacer que aparezca un par motor. El par motor
o un par en el eje, que es máximo cuando la espira está horizontal y mínimo cuando está o arriba o abajo. Si os dais cuenta, la espira solo puede pasar de la posición vertical a la otra vertical. Es decir, solo puede girar 180 grados como máximo, porque se encuentra terminando en punto muerto, lo cual es un problema, porque tengo un motor que da media vuelta. ¿Cómo puedo solucionar el problema? Pues muy sencillo, cuando ha llegado a un punto muerto le invierto la polaridad, es decir, le monto un colector de delgas. ¿Qué es un colector de delgas? Un colector de delgas simplemente es un semiaro soldado a un extremo de la espira, otro semiaro aislado del primero, soldado al otro extremo y rascando de forma fija, esto está solidario junto con el estator al suelo, dos escobillas alimentadas. Acordaos, la espira y los aros giran, la escobilla no gira. ¿Qué ocurre si doy tensión? Pues que va a hacer el ciclo, va a llegar a un punto muerto y justo está sincronizado la posición de las semiaros para cambiar la polaridad. Y como lleva un poco de inercia en el giro, el proceso continúa y da vueltas. Aquí he puesto una simplificación de lo que estoy diciendo. Conecto la fuente de alimentación y cuando llega el punto muerto invierto polaridad y el proceso continúa. Obviamente este motor tiene un problema y es que el par que genera es máximo cuando la espira está horizontal y cero cuando es vertical. Vamos, que la linealidad de este motor es bastante baja, va a trompicones. Y encima, como solo tiene un par de espiras activas para este consumo, pues que os diga, este motor tiene una linealidad horrenda y un par. ¿Cómo se puede solucionar esto? Pues vamos por partes. La primera solución, la de mejorar la linealidad, básicamente consiste en añadir parejas de espiras con aro rozante. Es decir, que entre punto muerto y punto muerto haya menos grados. En este caso hay 3 espiras. Si hubiera una, de punto muerto a punto muerto hay 180 grados. Sin embargo, al haber 3, hay 3 veces menos. Es decir, el motor va a menos trompicones. Pero si te fijas, solo aporta par una única espira. No hay 2 espiras alimentadas a la vez. Por tanto, este motor elemental, si bien ha mejorado en linealidad, no ha mejorado en par, que es la siguiente evolución. ¿Cómo puedo conseguir que este motor, que ya se ha vuelto más lineal, además, sin aumentar el consumo, permita dar más par y por tanto más velocidad de giro? Pues muy sencillo, jugando con la interconexión entre espiras. Mirad, aquí este motor elemental tiene 4 espiras, es decir, 8 conductores activos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, tengo un colector de delgas formado por 4 delgas y 2 escobillas. Las líneas continuas representan los puentes por delante, es decir, representa esta parte de aquí y esta de aquí. Y las líneas discontinuas, estas de aquí, representan puentes por detrás, es decir, esto de aquí, eso de ahí. Bien, si os fijáis, lo que tengo que hacer es interconectar partes activas de tal forma que todas las partes activas que estén frente al norte estén alimentados en una dirección y todas las partes activas frente al sur en la dirección opuesta. Por tanto, todas van a aportar par con la misma intensidad de corriente. Vamos a verlo. La corriente llega por aquí, llega a la delga a través del aro rozante
a la delgada 1 y se bifurca. Alimenta por delante a las partes activas 6, 7. La 6 por detrás alimenta a la 1, la 7 por detrás a la 4 y la 1 llegan a la delgada 2, que por delante alimenta a la 5 y alimenta a la 8, que por detrás alimenta a la 3 y por detrás alimenta a la 2, que vuelve y cierra el circuito por la delgada 3, escobilla y negativo. Si os dais cuenta, este motor tiene, simplificando, no es cierto, pero simplificando, 4 veces más par con el mismo consumo. ¿Hay alguna forma de aumentar aún más sin aumentar el consumo el par? Sí. La intensidad de campo magnético que genera un imán está limitada a su peso. Pues bien, el campo electromagnético que puedo conseguir con un electroimán que ocupa su espacio es mucho mayor. Y como no quiero consumir más potencia eléctrica, lo que voy a hacer es aprovechar la corriente que tengo que alimentar al rotor para dárselo al estator. Efectivamente, si yo la corriente que consume el motor primero la paso por esta electroimán, que es una zapata o masa polar con una bobina, al enrollarla en este sentido horario se genera un norte. Pues bien, esa corriente, si lo enrollo en sentido contrario a otra zapata igual y opuesta, genera un sur. Al salir, entro por una escobilla o una rozante, alimento el rotor y salgo por masa. Sin aumentar el consumo, acabo de aumentar el par. Esto es un motor eléctrico completamente operativo. Bien, creo que con esto ya he conseguido mi objetivo con este vídeo y nos vemos en el siguiente. Chao.